La historia de la marihuana en 3 minutos, más o menos. Bienvenidos a este canal que está más muerto que tu relación. Tomen asiento y disfruten de este nuevo video. La mota, la weed, la hierba, el cannabis e infinidad de nombres, pero realmente ¿por qué tanta crítica a esta planta? Bueno, vamos al pasado. Una de las primeras culturas que cultivaban y consumían marihuana fueron los chinos en el 5000 a.C. Existen pruebas arqueológicas de la utilización del cáñamo en la antigua China para elaborar prendas de vestir, cuerdas y papel, y para hacer aceites y alimentos. El primer registro del uso medicinal del cannabis se remonta al emperador chino Xin Nung. Los chinos utilizaban el cannabis como analgésico y para combatir la gota. Tras propagarse por China, la marihuana pasó a Corea en el 2000 a.C., desde donde llegó a la India alrededor del 1000 a.C. El pueblo indio descubrió multitud de usos para el cannabis, y al igual que los chinos lo usaban para elaborar textiles como fuente de alimentos y como potente medicamento. La marihuana se extendió por Oriente Medio en el 1400 a.C. y fue cultivada sobre todo por los escitas, un pueblo nómada indoeuropeo. Los escitas llevaron el cannabis al sur de Rusia y a Ucrania, desde donde se propagó a la mayoría de países europeos. Durante los años siguientes y debido a la influencia de Oriente Medio, el cultivo de cannabis comenzó a aparecer en África, y un poco más adelante ya se había propagado por toda Europa, Asia y África. El cultivo y consumo de marihuana se pasaba de una cultura a otra, y todas ellas lo consideraban como el cultivo más valioso de la época. La marihuana en la sociedad moderna. A comienzos del siglo XIX, el cannabis viajó de África a América del Sur y México. Gracias a la inmigración durante el periodo de 1910 y 1911, no tardó mucho en llegar a los Estados Unidos. Allí fue donde la pacífica era del cultivo y consumo de cannabis llegó a su fin y donde comenzó la turbulenta guerra contra las drogas. Por desgracia, el consumo de marihuana se asoció a los actos delictivos cometidos por muchos inmigrantes hispanos, y fue así como comenzaron los prejuicios contra la hierba. Muchos periódicos calumniaban a la marihuana, y todo ello condujo a su criminalización. El primer estado que prohibió el consumo de marihuana fue Utah en 1915. Otros siguieron su ejemplo y para 1931 el cannabis era ilegal en 29 estados. En 1937, debido a la labor conjunta de la Oficina Federal de Narcóticos y el comisario Harry Heislinger, se instauró la Ley de Tasación de la Marihuana, que penalizaba la posesión y el consumo de cannabis en todos los Estados Unidos. La ley era la misma para la marihuana y el cáñamo, a pesar de que este último no es psicoactivo. Muchos creen que un poderoso lobby de la industria papelera y de los combustibles fósiles se sintió amenazado por el cáñamo, al ser un producto más competitivo, e influyó en el gobierno y las leyes estatales para que controlaran o prohibieran la producción de cáñamo. Hoy en día, los gobiernos siguen clasificando la marihuana como una sustancia controlada de la lista L, es decir, tiene un alto potencial de abuso y adicción, y ningún uso médico. Aunque todavía es ilegal en muchos estados de Estados Unidos y Europa, la opinión sobre el cannabis está cambiando lentamente. En 1976, Holanda despenalizó el consumo de cannabis y en 1980 su venta al por menor en coffee shops. En España, se han abierto numerosos clubes de cannabis privados que ayudan a la concienciación de un consumo responsable. La República Checa legalizó la marihuana medicinal para pacientes con receta médica, aunque este país tiene dificultades para producir el cannabis necesario para satisfacer la demanda. La percepción estadounidense del cannabis ha estado cambiando en los últimos años, y gracias a una mayor concienciación, 32 estados han legalizado la marihuana con fines medicinales. Gracias a las nuevas investigaciones científicas sobre el cannabis y a las pruebas concluyentes de su potencial médico, el cannabis está encontrando el camino de vuelta en la sociedad. Esperemos que la larga tradición de esta planta siga floreciendo y que vuelva a ser reconocida como una planta de enorme potencial, tanto medicinal como económico, como lo fue hace años. Bueno, esto es algo breve, pues obviamente hay más, pero no voy a traer todo esto porque coma mierda, esto se llama 3 minutos más o menos, pero ya estuvo. Antes de terminar quisiera expresar mi máximo apoyo al paro nacional. De verdad espero que mi país logre más de lo que se lo imagina, pero más aún es poder ver esto renacer. Gracias por verlo, por ver este video, de verdad les agradezco y ya vendrán cosas mejores. Nos vemos la otra semana, de verdad, nos vemos la otra semana y chao.
porque esa Colombia con P mayúscula